Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. En noviembre del 2022, en mi cumpleaños, una amiga astróloga me dijo que 2023 iba a ser un año que marcaba mi vida. De hecho, recuerdo perfectamente sus palabras y me dijo que iba a ser un antes y un después en mi vida en el 2023. Y yo fui un poquito incrédula con la información que me estaba dando, pero al mismo tiempo la realidad es que mi mente se echó a andar y se conectó con todas esas cosas que yo quería construir, con crecer mi empresa, con mejorar áreas de mi vida, de cosas que yo venía trabajando y construyendo desde el pasado. Esa fue la realidad. Aparte, súmale que para mí el 3 es un número que tiene un tema para mí. Para mí el 3 siempre ha sido un número en donde habían pasado cosas increíbles. Yo nací un 13 de noviembre, me casé un 23 de noviembre, un 13 de diciembre supe que estaba embarazada de Ana Sofía. Entonces, para mí, asociar el 3 y en específico el 23 era como claro. Yo sé que ella tiene la razón, yo sé que esto es una confirmación a lo que yo he venido sintiendo, porque el 2023 va a ser un año en el que muchas cosas sucedan y se cristalicen. Sin embargo, 2023 fue un año que cambió mi vida, pero de una manera súper diferente. En mayo del 2023, mi hermano fue diagnosticado con cáncer de esófago en etapa 4. El inicio de este camino fue súper complicado porque cada día sucedían cosas. Él empezó con una visita a un gastroenterólogo por una situación de reflujo y después el gastroenterólogo mandó a hacer estudios. Esos estudios salieron con un tipo de antígenos. Entonces de ahí todo se desbordó. Y cada día, con diferentes especialistas, fueron apareciendo noticias y las noticias no eran absolutamente nada favorables. La información que salía todos los días, cada día era más complicada. Páncreas, hígado, eran muchos los diferentes especialistas y como que no se ponían de acuerdo y no había un diagnóstico literal. Esas 15 días fueron como si yo estuviera inyectada o conectada a un conector de luz y estuviera siempre en estado de alerta, incómoda. Y fueron 15 días muy complicados. Hay dos tipos. Voy a hablar un poquito de cosas técnicas para poder explicar un poco más a fondo esto que sucede cuando uno está viviendo una situación complicada. Todo se sintió en todos niveles. Yo lo sentía, estaba confundida en mi mente, estaba ansiosa en mi cuerpo, emocionalmente estaba súper sensible. Y lo que sucede es que cuando tú estás viviendo un trauma en tu vida que tiene que ver, trauma es todo evento que viene a sacudir tus estructuras, que en lo que estabas parado ya no existe y ahora es otro escenario el que se presenta. Entonces, cuando nosotros vivimos traumas en nuestra vida, nuestro cuerpo reacciona de dos maneras diferentes y tiene dos tipos de respuestas. Una de las respuestas de tu cuerpo, de tu sistema nervioso ante este tipo de sucesos es un estado de
inmovilización y otro es un estado de movilización. ¿Qué sucede cuando se presenta un estado de inmovilización? Es un espectro entre que tú estás o te sientes como petrificada, pero tu mente sigue trabajando. Es decir, estás como paralizada. Tu mente piensa, pero tu cuerpo no reacciona para hacer las cosas que tu mente te está pidiendo hacer. De ahí el espectro se va hasta la depresión, el momento en el cual estás en cama, no te puedes despertar, no te puedes levantar, no tienes fuerza y lo único que está pasando es que estás sobreviviendo. Eh, Eso es el estado de inmovilización. Se ve como en la vida diaria, lo puedes ver como cuando está sucediendo algo así traumático en tu vida y tú te paralizas o te deprimes. Es decir, estás en modo supervivencia en donde solamente lo necesario para que vivas y que funciones es lo que existe en tu cuerpo. Está el otro estado o el otro tipo de reacción, que es la reacción de movilización. Es decir, todavía tenemos energía para movernos frente a estos eventos que vienen a sacudir nuestra vida. En este tipo de espectro, en la movilización, está desde el punto de vista de conflicto o pelea. Imagínate que es un león que va persiguiendo a un venado. Obviamente, el venado va en huida frente al evento que está sucediendo. Esto se ve en tu vida como evasión, no querer enfrentar el conflicto, como huir literalmente o como desaparecer, querer no estar en el evento como está sucediendo. Y el otro extremo es pelear. Pelear se ve en tu vida diaria como estoy enojada, no me parece nada, a cualquier incidente quiero golpearte, quiero agredirte, hablo fuerte, soy violenta. Eso es la reacción. Por experiencia propia, yo sabía que en mi vida, ese tipo de situaciones, mi reacción en mi cuerpo era huir. Lo hice por mucho tiempo. Cuando muere mi padre, mi reacción fue, ¿qué hay que hacer? En el hacer escondí mi dolor. En el hacer escondí mi incapacidad de enfrentar y de lidiar con lo que estaba pasando. Me puse a hacer. Y el hacer es una manera de huir del conflicto que estás viviendo. Entonces yo sabía que esa era la manera en cómo normalmente había actuado en el pasado y pude darme cuenta de esos indicios porque era súper complicado. En mi casa vive mi madre y mi madre no estaba enterada de toda esta situación. Sabía que su hijo estaba enfermo porque se vio el deterioro, adelgazó muy rápido mi hermano, entonces sabía que algo no andaba bien, pero como estos diagnósticos decían una cosa, luego decían otra, luego se contradecían, luego decían que sí, luego decían que había esperanza, luego decían que no había esperanza. Entonces tratamos de manejarlo lo más prudentemente posible para que mi mamá no tuviera un infarto, porque tiene problemas de hipertensión. Entonces yo era el colchón. Yo era donde escuchaba la información del exterior, la procesaba y trataba de hablarle a mi mamá sobre el caso, ¿no? Entonces yo ya sabía que una de mis reacciones en el pasado, de hecho uno de los grandes conflictos por los cuales por mucho tiempo estaba desconectada de mí misma, es que mi proceso ante situaciones complicadas era no pensar, no huir. Entonces, esto es consecuencia de que tienes un sistema nervioso desregulado. Si tú te sientes identificada con alguna de estas reacciones de tu cuerpo, quiero que sepas que lo único que te quiere decir tu cuerpo es que no está desregulado, es decir, no está en equilibrio, no está en paz, no está en flow, no es capaz
en ese momento ni de tomar una decisión, ni de hablar coherentemente, porque literal se siente como que algo está pasando, pero no sé qué está pasando y estoy perdida en el mundo. Así se siente cuando uno tiene el sistema nervioso desregulado, que brincas de un lado para otro. Puede ser del tipo de personas que se deprimen, puede ser del tipo de personas que se paralizan, puede ser del tipo de personas que pelean con todo el mundo, o puede ser del tipo de persona que huyen. Y eso era la condición que yo por mucho tiempo viví. Entonces, bajo este contexto, te estoy platicando este contexto porque en 2024 mi principal objetivo, además de lo que yo quería hacer, de las cosas que quería hablar, de las cosas que quería hacer y obtener, era que mi objetivo principal, hablando de mi ser, fue quedarme. Es decir, la palabra que guió todo mi 2024 fue la presencia, estar presente, dejar de huir, que era una de mis tendencias en el pasado. Y cuando hablo de quedarme, ¿qué me puedes decir? ¿Qué significa eso? Esto lo platiqué con algunas de mis amigas a principio de año y les explicaba. Acostumbro, como tú bien lo sabes y lo que he venido compartiendo contigo en estas últimas semanas, es la importancia de cerrar ciclos y la importancia de abrir el siguiente ciclo. Entonces acostumbro comúnmente definir una palabra que guíe mi año. Y para mí 2024 fue el mantenerme presente, porque sabía que era necesario. Y esta fue la palabra que guió mi 2024. ¿Y qué significaba quedarme? Quedarme para mí significaba estar presente cada día. Significaba dejar de estar en el futuro inventando escenarios que ni siquiera sabía si iban a llegar, o dejar de estar en el pasado, tal vez culpando a mí, a alguien, porque una de mis reacciones principales cuando supe toda la situación de mi hermano, si tú lo piensas racionalmente, eh, no es algo lógico, sin embargo yo me eché la culpa, porque recuerdo perfectamente que una de mis deberes que yo me autoadjudiqué cuando muere mi padre era cuidar a mi familia. Entonces para mí eso había sido algo que me había faltado. Es ilógico, pero bueno, eso es algo que vino a mi mente. Entonces, quedarme significaba estar presente en la vida, en todos los días, estar presente y no andar del futuro al pasado recriminando o culpándome, o en un modo de ansiedad porque estás previniendo un futuro que la mayoría de las veces no llega. Quedarme significaba encontrar mi posición ante esta situación en la familia. ¿Quién necesitaba yo ser? Porque no solamente estaba sufriendo yo, estábamos sufriendo todos los miembros de esta familia, y en especial su familia, sus hijos, su esposa y mi madre. Entonces quedarme significaba identificar qué era lo que necesitaba yo hacer en cada momento, de acuerdo a mis posibilidades y mis límites, obviamente, pero eso para mí era quedarme. Quedarme significaba identificar los detonantes que surgieron durante todo este proceso, porque nosotros ya vivimos un proceso semejante. Hace 33 años mi padre muere de cáncer. Fue diagnosticado con cáncer en el hueso, específicamente en una de las vértebras de la columna, inoperable. Y yo tenía 17 años y por lo tanto viví desde otro escenario muy diferente la enfermedad de mi papá. Sin embargo, todo lo que tenía que salir volvió a salir, porque se estaba repitiendo el escenario. Había cosas que detonaron dentro de mí y había cosas que detonaron en mis relaciones con mi familia. Y quedarme para mí significaba identificar todos esos detonantes y sanar en una capa más profunda, ir a la profundidad de mi dolor, de posibles ciclos no cerrados que se volvieron a manifestar ahora en este proceso, 33 años después de aquel diagnóstico que vivimos con mi papá. Quedarme significaba ampliar mi nivel de tolerancia, de resiliencia y de comprensión.
pasar este proceso de la manera más compasiva conmigo y con el resto de mi familia que estaban viviendo también un dolor, que vivieron también un impacto, que vivieron también un dolor. Cuando hablo de compasión es ir más allá de la empatía, es no solamente te entiendo porque lo estoy sintiendo igual que tú, sino cómo puedo apoyarte en este proceso. Y quedarme también significaba para mí tener conversaciones incómodas, hablar de lo que se necesita hablar, tener este tipo de diálogos que no nos gusta tener, pero que eran necesarios tener. Tuve muchos diálogos con mi hermano, hablamos de cosas que tal vez no habíamos hablado nunca en nuestra vida y estuve presente en cada día de todo este proceso. Quedarme también significaba no traspasar los límites que me correspondían a mí, es decir, cuidar que, que nadie me exigiera algo más de lo que no estaba en mi capacidad y yo tampoco exigir algo que no estaba en la capacidad de los demás darme. Eso también para mí era quedarme. Y la verdad, nunca pensé que esta palabra tuviera el peso que tuvo, porque fue mi brújula durante todo 2024. Hay cosas que yo tenía planeadas que funcionaron, hay cosas que yo tenía planeadas que no funcionaron, pero esto fue mi brújula durante todo el 2024 y nunca imaginé que las cosas fueran a terminar o fueran a tener ese desenlace, porque a final de cuentas mi hermano fallece en abril del 2024, un 10 de abril del 2024, jueves a las 4:02 de la tarde. Entonces, esta palabra tuvo mucho más sentido en este proceso, con este desenlace y con todo lo que siguió el resto de este año hasta ahora que estamos cerrando el año. Al mismo tiempo, en 2024 se rompieron varios techos en cuanto a mi manera de trabajar y mi negocio. El primer semestre del año solamente estaba en nivel de sobrevivencia, pero el segundo semestre del año, un poco más clara, retomé las riendas de hacia dónde iba mi negocio, los objetivos que tenía, los sueños, e implementé alguna que otra cosa que me fue posible por el tiempo. Y en el 2024 también se rompieron cosas que no se habían logrado romper antes. Fue el año en el que tuve la mayor cantidad de alumnas en cada uno de mis programas. Fue el año en el que trabajé con más mujeres a nivel individual. Fue el año en el que llegaron a este lugar, a este espacio en el que estás tú ahora, más mujeres hablando haciendo una analogía con el mismo tiempo del año pasado. Fue el año en el que hubo más descargas del podcast, haciendo comparación del año pasado. Entonces, en una contradicción completamente, si lo podemos ver así, también sucedieron cosas en algo que es importante para mí, que es esta familia, lo que hago, mi profesión. Y en este tiempo que sucedió toda esta situación, también elegí quedarme, porque que todo esto sucediera implica tomar decisiones más grandes, implica manejar varias cosas al mismo tiempo y tener la capacidad de expandirme para lograr manejarlas sin que me colapsara, sin que me abrumara o sin que quisiera tirar la toalla. Porque una de las cosas que los seres humanos hacemos y por las cuales posponemos es por el miedo al éxito. Siempre pensamos que el miedo al fracaso es una de las principales razones por las cuales posponemos cosas, pero no. En el mismo porcentaje está el hecho de que las cosas no salgan bien, de que tengamos éxito. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia, porque nuestro entorno cambia,
porque tenemos que tomar decisiones más grandes, porque la vida como la conocíamos tampoco va a ser igual. Entonces, cuando todo esto sucedió también en estos últimos meses en mi negocio, implica también aprender a cuidar mi energía, aprender a invertir mi energía en las cosas correctas que apoyaran este crecimiento, que apoyaran este número de mujeres viniendo a vivir los procesos que yo ofrezco. También implica ser mucho más selectiva con las fuentes con las que estoy conectada, con las que me nutro, cuidar mi salud mental como prioridad. Implica también tomar riesgos, implica estirarme, implica hacer inversiones que antes no hubiera hecho, implica soltar relaciones, implica soltar hábitos, soltar creencias, para poder implementar un nuevo ecosistema que sea el ecosistema que te mantenga en ese lugar. Porque cuando nosotros logramos avanzar a un lugar que es más grande que en el que estábamos, es necesario que los sistemas que tú crees alrededor tuyo sostengan este crecimiento, porque si no, es como cuando subimos y bajamos de peso. Subimos y luego bajamos, subimos y luego bajamos. El objetivo es mantenerte en el crecimiento que estás teniendo en cualquier área de tu vida, en el crecimiento financiero, en el crecimiento profesional, en el crecimiento de salud, en el crecimiento espiritual, en cualquiera de esas áreas, es importante mantenerte presente para que todas las decisiones que estés tomando, las estés tomando no por querer complacer a alguien más, ni por culpa, sino porque estás aquí y porque es lo que te toca en este momento tomar decisiones. Implica o implicó en este proceso también que la frase primero yo sea parte de mi naturaleza, porque solo de esa manera entendí que puedo servir, que puedo tener los recursos para poder educar, para poder enseñar, para poder servir a todas ustedes que están aquí y a todos ustedes que han llegado y a todos ustedes que ya tienen tiempo en esta familia. Me estoy ocupando también de ser esa prioridad para que en el momento que para poder seguirme llenando de lo que necesito para continuar este camino. Entonces, 2024 fue un gran maestro y hice muchas cosas, pero la puedo resumir en dos grandes cosas. Aprendí que puedo quedarme cuando las cosas no funcionan como estábamos esperando que funcionaran. Y también aprendí que puedo quedarme cuando las cosas están funcionando mucho mejor de lo que yo pensaba. Puedo sentir en mi corazón que ese proceso que inició en noviembre del 2022, aquella temporada que se abrió, que yo no sabía a lo que se refería, que yo pensé que el camino iba a ser de cierta manera y terminó siendo completamente de otro, se ha cerrado. Creo y lo siento que esa temporada se ha cerrado. Y mantenerme en el presente, quedarme, no huir, no tener no seguir con esa tendencia de alejarme de lo que está sucediendo, me permitió integrar en mi vida este aprendizaje y sé que sobre este aprendizaje puedo construir un nuevo nivel. Es lo que la vida me estaba requiriendo en este momento, es un nuevo piso al cual puedo acceder y ese nuevo piso, en ese nuevo piso se abren otras puertas, te relacionas con otras personas, tienes ideas que antes no tenías, tienes respuestas que antes no tenías y estoy en lo cierto que fue coincidencia o tuvo que ver con que mi decisión ante todo lo que viví tan extremo en este año fuera quedarme, aprender a quedarme. Eso fue el aprendizaje más grande para mí en este 2024. Y yo espero que este año haya sido lo mismo para ti. Te invito
a que te tomes el tiempo de sentarte a evaluar y concretar un solo aprendizaje. No tienen que ser tantos aprendizajes. Si tú puedes concretar un solo aprendizaje con el cual te llevas de este año al que sigue, el siguiente año vas a estar en un escalón más arriba, porque entonces todo lo que has vivido en este año, todas las ganancias y todas las pérdidas tuvieron sentido. Tuvieron sentido porque te pusieron en un nivel diferente mentalmente, físicamente, emocionalmente, eh, en todos sentidos. Te invito a que lo hagas antes de que termine el año, te invito a que te quedes con el botín de este 2024 y que este botín te lo lleves al siguiente año y que empieces a construir a partir de todas estas experiencias. Te deseo un hermoso 2024. Gracias por estar aquí en todo este tiempo. Si tienes muchos años o si tienes poquito tiempo, gracias por estar aquí, por escucharme, por permitirme llegar a tu intimidad, porque este podcast lo puedes escuchar en tu casa, en el carro, en el trabajo, en cualquier lado, y ahí me llevas a donde quiera que lo estés escuchando. Te agradezco mucho por ser parte de esta familia y espero poder seguir siendo parte junto contigo de este movimiento, de este movimiento que sigue creciendo. Que tengas un lindo fin de año y nos vemos en el 2025. Hasta luego.